El siguiente material fue elaborado por la Escuela Nacional de Salud Pública para fines educativos. ENSAP, Escuela Nacional de Salud Pública, presenta. Bienvenidos al curso Gestión del Riesgo de Desastres en Salud, nivel básico. Hoy hablaremos del siguiente tema: determinación del escenario de riesgo en salud. A cargo del experto temático, la doctora Silvia Berrospi Reina, médico especialista en Administración en Salud. Empezamos. El contenido de esta sesión es definición de un escenario de riesgo, revisar los conceptos del contenido del escenario de riesgo, que son peligro, vulnerabilidad, conocer cuáles son los niveles de riesgo, la utilidad de un escenario de riesgo y finalmente vamos a ver un ejemplo de escenario de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Conocer cuál es la definición de un escenario de riesgo, cuáles son los componentes del escenario de riesgo y cuál es la utilidad de un escenario de riesgo. Entonces, veamos qué es un escenario de riesgo. El riesgo está determinado en función del peligro y de la vulnerabilidad. Un escenario de riesgo no va a ser una predicción ni un pronóstico, sino es una plausible descripción de lo que podría ocurrir. Vamos a ver entonces cada uno de los componentes que conforman un escenario de riesgo. En primer lugar, el peligro. El peligro va a ser la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Otra forma de poder llamar al peligro es la amenaza. El término amenaza está descrito más en literatura internacional, pero nuestra normativa nacional lo llama peligro. Es importante tener la aclaración cuando ustedes estén revisando diferente tipo de bibliografía, pero recuerden que se refieren a un concepto similar. Otra cosa que debemos de saber es que nuestro país está expuesto a diferentes peligros, es decir, siempre va a estar en un escenario multipeligro. Por sus características geográficas, por la ubicación en la que está el Perú en una zona tropical y subtropical de la costa occidental, va a estar expuesto también a cambio climático y esto incrementa la frecuencia e intensidad de los peligros a los que está expuesto. Por ejemplo, al estar en una zona del cinturón de fuego del Pacífico, está más expuesto a sismos, a tsunamis, a actividad volcánica. Pero también por esta ubicación en zona tropical y subtropical, está también expuesto al fenómeno del Niño, a precipitaciones extremas, inundaciones, sequías, heladas, granizadas, vientos fuertes. Es decir, diferentes peligros que tenemos que tener en cuenta mientras estamos iniciando con esta construcción del escenario de riesgo. Una vez que hemos identificado el peligro, vamos a la segunda parte, que es la vulnerabilidad. Recordando un poco el concepto, la vulnerabilidad era la susceptibilidad de la población, de la estructura física o de la actividad socioeconómica de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza y de acuerdo a las características que ésta poseía. Y en las características encontrábamos los factores de la vulnerabilidad, que son los que podemos ver en las diapositivas: la exposición en la que se encontraba esta población, la fragilidad que podía tener y además su capacidad de organización, que es la resiliencia. Una vez que hemos identificado tanto el peligro como la vulnerabilidad, ya tenemos las dos partes que van a constituir el riesgo. Y el riesgo va a ser la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y del impacto de un peligro o amenaza. Siempre recordando que la palabra es probabilidad. Nunca va a ser algo que va a ser 100% certero, sino nos va a dar solo una estimación plausible de lo que podría ocurrir. Pero entonces, ¿para qué nosotros tenemos esta metodología y la incorporamos, ¿no? ¿Para qué usamos el escenario de riesgo cuando hablamos de gestión de riesgo de desastre?
Entonces, recordábamos la fórmula: peligro por vulnerabilidad nos da riesgo. Ese riesgo nos ayuda a conocer la priorización de las zonas de intervención. Los recursos son limitados y no podemos intervenir en todos lados frente a todos los peligros, porque no nos alcanzarían todos los tipos de recursos que existen, humanos, recursos financieros, etc., ¿no? Entonces, esto nos ayuda a decir dónde tenemos que actuar primero, dónde es más probable que ocurra un daño, dónde el riesgo es mayor y dónde debemos de hacer nuestros planes, de priorizar nuestras intervenciones y finalmente articulándolo como una inversión económica para poder planear, ejecutar y desarrollar acciones. Una vez que teníamos nuestro escenario realizado, podíamos saber si el riesgo era muy alto, si era alto, medio o bajo. Nos da una clasificación de 4 tipos de riesgo. Ahora que ya conocemos cuál es la utilidad de un escenario de riesgo y hemos visto cómo se construye, vamos a mostrar un ejemplo de escenario de riesgos. Y uno de los peligros más comunes de nuestro territorio son las lluvias. Entonces vamos a ver ese ejemplo de escenario aterrizado en el peligro de lluvias. ¿Por qué colocábamos años? Porque cada año se ingresan datos históricos al escenario de riesgo que nos van a hacer cambiar esta estratificación. Si colocamos datos hasta el año 2020, por ejemplo, y a partir de ese año ocurrieron más daños a la salud, ocurrieron más elementos, entonces esto cambia el escenario hacia el año 2021 o hacia el año 2022. Cada parte de la información que le vamos agregando puede ir variando si un distrito tiene muy alto riesgo, o riesgo medio o riesgo bajo. Entonces, en el ejemplo empezamos, número 1, identificando y caracterizando el peligro. Para ello vamos a tener parámetros para poder evaluar este riesgo. Entonces, como el ejemplo era lluvias, nuestro componente va a ser el nivel de peligro por lluvias. Y esta parte de la información, como sector salud, nosotros no la generamos. Con ello tenemos el apoyo de CENAMI. Pero quien construye el escenario en conjunto con el Ministerio de Salud es CENEPRED. Entonces, el ente encargado de esto va a ser CENAMI. Ellos nos van a brindar la información sobre el peligro y ahí vamos a ver, por ejemplo, la precipitación máxima diaria. Y son los datos históricos de años y años y años los que van dándole fortaleza a este escenario de riesgo. Por eso en el ejemplo vemos que la data de la precipitación máxima va desde 1970 hasta el año 2015. Lo bueno de tener data con tantos años es que nos da una aproximación más cercana de lo que podría ocurrir. Entonces, esta data, ¿qué nos da? Nos va a dar 2 tipos de mapas. Un mapa de susceptibilidad del territorio peruano a inundaciones por efectos de las lluvias y está basado en la geomorfología y en la pendiente del terreno. Pero además, las lluvias no solo producen inundaciones, también producen movimientos en masa. Entonces, el segundo mapa que nos da esta data es el mapa de susceptibilidad del territorio peruano a los movimientos de masa por efecto de las lluvias. Y también se basa en la pendiente, en la geomorfología, en la litología, hidrogeología, etc., ¿no? Entonces, vean cómo para cada peligro vamos a tener un parámetro diferente de evaluación. Si el ejemplo fuera de bajas temperaturas, tendríamos información diferente. Si el peligro fuera de sismos, tendríamos información diferente, y etcétera para cada uno de los fenómenos naturales, ¿no? Y siempre teniendo una fuente de verificación, digamos un responsable que nos va a proporcionar esta data. Ahora que vimos la identificación y caracterización del peligro, les decía que nos daban 2 mapas, ¿no? Recordábamos que los colores nos decían cuál era el nivel de riesgo. Entonces, aquí podemos ver que algunas partes del mapa se colorean de color rojo, indicando el muy alto riesgo, en color naranja, indicando el riesgo alto, en color amarillo, indicando el riesgo medio, y en color verde, indicando el riesgo bajo, ¿no? Entonces, miren cómo el territorio nacional, dependiendo de qué es lo que estamos analizando, va cambiando su nivel de riesgo. Mientras si en susceptibilidad podemos ver que son pocas las partes del país que tienen una susceptibilidad muy alta,
Cuando vemos la parte de movimientos en masa, son muchos más los distritos, las regiones que tienen un riesgo muy alto. Entonces digamos que esta es la primera capa cuando estamos viendo un escenario de riesgo. Ahora vamos a la segunda capa, la segunda parte de nuestra fórmula. Terminamos con el peligro y seguimos con la vulnerabilidad. A todas estas variables que entran en juego en la vulnerabilidad se les llama parámetros, lo mismo que hablábamos en peligro. Entonces, cada una de estas partes se denomina parámetros. Vamos a ver cuáles son los parámetros cuando hacemos un escenario de riesgo por lluvias. Por ejemplo, iniciamos con el porcentaje de establecimientos de salud expuestos a una alta vulnerabilidad frente de lluvias. Cuando llueve, se pueden inundar estos establecimientos de salud y es algo que ocurre, por ejemplo, históricamente año a año en varios de ellos. Entonces, esta es información importante que nos interesa como sector salud, saber que nuestros establecimientos de salud van a estar operativos en caso de que ocurra una alza en los episodios de lluvias intensas, ¿no? Otro factor de la vulnerabilidad importante, un parámetro que analizamos aquí, es la incidencia de pobreza a nivel distrital. Un tercer parámetro es el indicador de las coberturas de inmunizaciones contra neumococo e influenza. Cuarto parámetro, el porcentaje de anemia en la población infantil en 6 a 35 meses. Y miren cómo cada uno de estos componentes responde a uno de los factores de la vulnerabilidad que habíamos estado viendo en sesiones anteriores. Como tenemos un parámetro para el factor exposición, como tenemos parámetros para fragilidad y como tenemos parámetros para la parte de resiliencia, ¿no? Donde resiliencia va a ser mayor capacidad resolutiva de establecimientos de salud. Marca la diferencia tener un establecimiento de salud nivel 3, nivel 2 o de primer nivel de atención, por lo menos 1-4, versus algún distrito que tenga solo establecimientos nivel 1-1 o 1-2. Otro parámetro para la resiliencia es la concentración de establecimientos. Hay muchos, hay pocos, no hay ninguno cerca de un centro poblado, cerca de un distrito, ¿no? Y finalmente también el acumulado de establecimientos de salud afectados por lluvias. Hay establecimientos que año a año se ven afectados, pero establecimientos que también no sufren ningún tipo de daño. Entonces, ese también es un parámetro de resiliencia. Este es un ejemplo de lluvias, como veníamos comentando, y sin embargo, si ustedes consideran este análisis de la vulnerabilidad en otro escenario de riesgo, estas variables, estos parámetros cambian. Para algún otro peligro en exposición tendremos, por ejemplo, cómo está el percentil del descenso de temperaturas, ¿no? En fragilidad incluiremos otros parámetros y en resiliencia otros. Es decir, esta metodología del escenario de riesgo nos permite a nosotros poder incluir los parámetros que desde el sector que nos encontremos, desde el nivel de gobierno que nos encontremos, nos permite incluir diferentes parámetros, ¿no? Aparte de ello, otra cosa importante a tener en cuenta es la cantidad y calidad de los datos que poseemos. Al momento que estamos construyendo un escenario de riesgo, podríamos querer incluir muchos datos, no solo los 7 que ustedes ven en el ejemplo de acá, de repente 10, de repente 15 o de repente 5, ¿no? Un poco más sucinto. Y sin embargo, la otra cosa a considerar es eso. ¿Qué tantos datos tenemos? ¿Esta data es confiable? ¿No es confiable? ¿Tenemos data similar para cada uno de los parámetros? De repente la data de anemia de nuestra región es muy completa, es una data muy limpia, muy confiable, pero cuando la queremos comparar, por ejemplo, con inmunizaciones, hace poco recién tenemos un sistema de control de inmunizaciones, recién es de 1 o 2 años y es una data que todavía no está muy limpia. Entonces, ese es otro factor importante a considerar. ¿Qué es lo que nuestra bibliografía nos dice que debemos de incluir en un análisis de la vulnerabilidad? Pero también qué tan buenos son los datos que yo quiero incluir. Y un conjunto de esto es lo que nos da el resultado de incluir, por ejemplo, estos 7 parámetros para el escenario de lluvias, ¿no? Y por último,
hacia su mano derecha en la tabla podemos ver que cada uno de los parámetros debe tener una fuente de verificación y debemos saber de qué año a qué año estamos incluyendo la data, siempre tratando en lo posible de que sean años similares y de que sea una información, si no la podemos conseguir de forma abierta, saber que la vamos a poder tener en algún punto de nuestro análisis. Finalmente, algo muy importante y particular de los escenarios de riesgo en el sector salud es, digamos, este cuarto factor, y lo digo entre comillas porque los daños a la salud, si ustedes revisan la bibliografía que vamos a citar al final de esta sesión de CENEPRED, no hay un cuarto factor de la vulnerabilidad, una cuarta parte que es en cuanto a daños a la salud, pero que como sector salud y como MINSA en general hemos determinado que era data importante y necesaria para poder tener un mejor escenario de riesgo, una aproximación más cercana a lo que podría ocurrir, ¿no? Y estos son los daños a la salud. Es información que tenemos confiable, que tenemos información histórica y en una base de datos, entonces cumplía los criterios para ser incluida, ¿no? En este ejemplo de lluvias agregamos la tasa de EDAS, la tasa de dengue, de neumonía, de malaria tanto por Plasmodium vivax como Falciparum, leptospirosis, Zika, chikungunya. En otros escenarios de riesgo, como por ejemplo el de bajas temperaturas, incluimos data de infecciones respiratorias agudas, data de neumonía y de defunciones por neumonía. Entonces, nuevamente, para cada peligro incluiremos una data diferente. Pero era importante que conocieran que cuando vemos un escenario de riesgo de salud, vamos a ver daños a la salud. ¿Okay? Si ustedes revisan otro tipo de escenarios de riesgo de otros sectores diferentes al de salud, es probable que no encuentren este parámetro. Entonces, esta es una particularidad del sector salud y ya se viene trabajando año a año en diferentes escenarios de riesgo. Y también tiene su fuente de verificación y tiene sus años respectivos. Entonces, así como ya habíamos visto la parte de peligro, una vez que vemos cuáles son los parámetros que hemos incluido para vulnerabilidad, también generamos estos mapas, en donde podemos ver nuevamente los niveles de riesgo cuando hablamos del mapa de vulnerabilidad en salud frente a inundaciones y cómo, cuando lo vemos bajo el enfoque de movimientos en masa, cambian aquellos distritos y hay una leve diferencia, ¿no? Entonces, esta es la segunda capa que se le agrega. Teníamos los mapas de peligro y le agregamos encima a estos mapas de vulnerabilidad para poder mezclar y tener la fórmula que ya conocemos, peligro por vulnerabilidad, riesgo. Entonces, este es el resultado de mezclar ambas capas. Es el escenario de riesgo en salud frente a la temporada de lluvias. Y como teníamos tanto para inundaciones como para movimientos en masa, acá pueden ver la diferencia. Entonces, miren cómo sí existe una diferenciación de cuáles son los distritos más expuestos a inundaciones, que tienen un nivel de riesgo más alto, que lo podían ver en color rojo, y cómo es un poco diferente cuando hablamos de movimientos en masa, ¿no? Esta es una particularidad del escenario de riesgo de lluvias. Para otros peligros solo tenemos normalmente un mapa, ¿no? Entonces, luego de tener las capas de este mapa, podíamos ver cuáles son los números de distritos según, por ejemplo, el nivel de riesgo de inundaciones. De los 1.873 distritos, fácilmente podemos reconocer que 140 son de muy alto riesgo, 700 son de riesgo alto, 338 de riesgo medio y 695 de bajo riesgo. Entonces, acá ya se ve una diferenciación, ya no son los 1.873 distritos por intervenir, sino que tenemos una cantidad determinada de cuáles son los distritos que más requieren de nuestra intervención, a dónde tenemos que ir primero, hacia dónde tenemos que priorizar mediante el uso de planes específicos, ¿no? Entonces, normalmente cuando se realiza un plan específico del sector salud, ante este caso lluvias intensas, se priorizan los distritos que nos da la metodología como muy alto y alto riesgo. En algunas ocasiones, y dependiendo de
los objetivos de la formulación del plan se incluirán algunos distritos de riesgo medio o de riesgo bajo, ¿no? Pero en el caso del sector salud son estos dos partes, muy alto y alto riesgo, los que se incluyen en nuestros planes específicos. ¿Cuáles son entonces las conclusiones de esta sesión? 1. Recordar que un escenario de riesgo es una plausible descripción de lo que puede ocurrir, basado en datos históricos y en una metodología. Esto nunca representa el 100% de lo que va a ocurrir sí o sí, es una estimación. En segundo lugar, el escenario de riesgo se va a componer del peligro y la vulnerabilidad para poder establecer esos niveles de riesgo, que van a ser 4, muy alto, alto, medio y bajo. Y además que tener un escenario de riesgo nos permite priorizar cuáles van a ser las zonas de intervención para poder hacer gestión, para planear, ejecutar y evaluar las acciones. Toda la información que ha sido proporcionada en esta sesión la pueden encontrar en el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales de CENEPRED, el cual los invitamos a leer. Y además, CENEPRED crea estos escenarios de riesgo y los pueden encontrar en su página web, que se encuentra el link a continuación en la bibliografía. Eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.